Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, tal como habíamos anunciado, bueno, pues ya está con nosotros uno de los principales suplidores de alimentos escolares que está en la directiva, ¿verdad?, de la Unión de Suplidores de Alimentos Escolares. Se trata nada más y nada menos que de una figura que ustedes conocen muy bien porque desde hace mucho tiempo, bueno, pues lo hemos visto al frente de organizaciones similares como aquella que suple los desayunos escolares y la famosa UMPI. Ustedes recordarán aquella Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, UMPI, al veterano Francisco Capellán, un veterano de la producción del pan. Muy buenas tardes, Francisco Capellán. ¿Cómo se siente? Bien, muchas gracias. Nos sentimos bien. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Capellán, nosotros que lo hemos seguido durante muchos años, manejándose al frente de la denominada UMPI, Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, que siempre estuvo ahí, bueno, pues con las dificultades que se le presentaban a los integrantes en el sector de la producción del pan. Bueno, pues de la misma manera, a posteriori lo vimos bregando con el desayuno escolar, un hombre muy activo, siempre ha estado al frente de ese tipo de cosas, y ahora lo vemos igualmente, bueno, pues en la lucha al lado de quienes son suplidores de los programas de los alimentos escolares que tiene el gobierno para con las escuelas públicas. Y nosotros, capellán, que dicho sea de paso, nos hemos enterado que a usted los amigos íntimos le dicen Kiko. ¿Eso es verdad? Así es, eso es familiar. Nuestro gran amigo Francisco Capellán. Bueno, capellán, entonces, según hemos escuchado en estos días, los suplidores de alimentos escolares están quejándose de que el actual gobierno tiene con ustedes contraídas deudas que sobrepasan los 5,000 millones de pesos. A mi humilde parecer, a mi humilde entender, eso parece una suma astronómica de parte del gobierno para un sector de producción, sobre todo un sector que tiene una responsabilidad tan importante frente a lo que es estos nobles programas de suplir el alimento a los estudiantes. Yo me pregunto, capellán, ¿cómo ha caído el gobierno en el incumplimiento de tanto dinero y que ustedes ahora están diciendo, están reclamando que se le pague todo ese dinero antes de que este gobierno, el actual gobierno, pues entregue el mando a las autoridades ya electas? ¿Qué esperanza tienen ustedes de que ese dinero lo pueda ser pagado en tan pocos días que falta? Bueno, esto es un problema que ha sido recurrente en lo que es las deudas que siempre el gobierno ha tenido con sectores de alimentación escolar. Dígase, hay varios programas que se realizan a través de la MIPYMES y de distintas asociaciones. Está el programa PAE Real, el urbano marginal, que es el que tiene que ver con pan y galletas nutritivas, el PAE Real, que es alimento crudo, que se lleva a las distintas escuelas rurales del país. Está el PAE fronterizo, que es en la zona fronteriza, y está el de tanda extendida, que es el programa que más dinero absorbe, dígase, el urbano marginal y tanda extendida. Pero cuando se acumulan
muchos meses sin cobrar, se ven esas sumas así elevadísimas. Entonces, nosotros los suplidores tenemos que recurrir a préstamos, a línea de crédito, a empeñar nuestros locales o nuestra casa para poder dar el servicio. Entonces, cuando se acumulan todos esos meses, es que viene a darse esa suma tan elevada que se siente. Entonces, en este momento hay muchos suplidores que están nerviosos porque tienen sus casas, sus negocios, sus propiedades, préstamos en los bancos que están sin resolver. Entonces, tenemos que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, siempre nos ha estado haciendo la promesa de que vas a pagar, que estamos pagando, y pagan una parte, vuelve, como eso es, o es que se sirve diariamente en los centros, así se acumula rápidamente la deuda. Si no se hace recurrente pagar, es decir, todos los meses, se hace muy difícil para el suplidor, y por eso esta situación, ante el tiempo que se tiene sin cobrar, se acumulan esa deuda. Pero además, el gobierno, producto de la pandemia, recurrió a, como las escuelas estaban cerradas, y para que los estudiantes recibieran el almuerzo, la comida, se hicieron unos kits de alimentos crudos que se entregaban en los centros educativos a los padres para que lo llevaran a su casa. Esos kits fueron declarados en el estado de emergencia, es decir, para que se pagaran inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros tuvimos que recurrir a préstamos, a lo que le dije anteriormente, para poder cumplir con esos compromisos de llevar a los centros educativos los kits, que rápidamente eso disparó la deuda, porque como se iban a pagar de manera inmediata, porque fueron recursos que se declararon de emergencia, que iban a estar ahí, muchos suplidores hicieron todos esos líos, y todavía ya el momento de que este gobierno deje el poder, que nos dejen enganchados con esas deudas. Por eso esa gran preocupación y las exigencias que estamos haciendo para que antes de que se vayan, cumplan con estas deudas. Ellos, eso está todo auditado, han dicho que van o que están ya los libramientos, ya hay un sinnúmero de libramientos, pero que ya están vencidos esos libramientos y no caen en la cuenta de los suplidores. Es decir, que ese es el nerviosismo de que está en mano de muchos suplidores por la existencia de esa situación. Pero algo interesante es que nuestras empresas tienen una suma elevada de empleados fijos. Dígase que hay más de 20,000 empleos directos que están en juego, y los indirectos son mucho más elevados. Usted tendría que multiplicarlo por 3 o 4 con relación a los empleos directos. Déjeme ver, capellán, porque hay algo que yo como que no estoy entendiendo. Usted me está diciendo a mí que producto de la problemática pandemia, eso yo lo recuerdo con una claridad meridiana, el gobierno sugirió, procuró de ustedes, les ordenó, les mandó, firmó acuerdos, lo que sea, para que ustedes asumieran el
compromiso, porque ustedes no tienen eso, los ingredientes de las comidas y esas cosas de los estudiantes, ustedes no los tienen en su casa. La mayoría no son productores de arroz, no son productores de aquellas cosas con las que se producen los alimentos que ustedes les sirven cocinados a los estudiantes. Pero usted me está diciendo que en el interín de la pandemia, y reitero que eso yo lo recuerdo, le mandaron a que hicieran compromiso, que hicieran lío, así que hablamos en buen dominicano, que hicieran lío para que le entregaran los alimentos crudos a los estudiantes. Y también recuerdo, porque vivo cerca de vecinos que iban periódicamente a buscar esos ingredientes. Ustedes asumieron el compromiso y buscaron esos ingredientes y los entregaron a los estudiantes. Y usted me dice que ahora no se lo han pagado, cuando para eso el gobierno solicitó y obtuvo préstamos por cientos de millones de dólares. No estoy equivocado, cientos de millones de dólares procuró y obtuvo el gobierno para la pandemia, para resolver la problemática escolar en el interín de la pandemia. Y ahora usted dice que el gobierno no les ha pagado. ¿Qué hicieron entonces con el dinero que se les facilitó como emergencia por la pandemia el gobierno, que ahora ustedes le están reclamando? ¿Qué hizo el gobierno con ese dinero? Esa es la pregunta que nosotros hemos venido haciendo, porque dejarnos encharcado con tantos compromisos es una situación que a nosotros nos saca de contexto. Es decir, nosotros ahora muchos podrían caer hasta presos, diría yo, o perderlo todo, porque el que coge hipoteca su casa, su negocio, está en riesgo de perder todo y el trabajo que se ha hecho por muchos años se pierda con esta situación. Entonces, ellos siempre nos han estado asegurando de que van a pagar, que están pagando, y que se produjeron un sinnúmero de libramientos que debieron ya estar en nuestra cuenta, y Contraloría debiera también dar respuesta a dónde, qué ha pasado con esos libramientos que no han llegado a las cuentas de quienes suplimos dichos alimentos. Pero además, ahí tenemos deuda de pan y de tanda extendida de hasta noviembre. Hay suplidores que no han cobrado hasta noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que en marzo fue el último mes que se sirvió comida y que se sirvió pan directamente a los centros, y después de ahí en adelante fue que vinieron los kits de comida cruda. Bueno, déjeme decirle, yo no me anima ningún interés de crearle a ustedes más preocupación de la que ya tienen, pero a ciencia cierta, aquellos que debieron hipotecar algo, para no decir solo su casa, alguna propiedad, a veces hipotecan algunos vehículos para adquirir los recursos con que comprar esa mercancía que ustedes entonces le distribuyeron a los estudiantes. Yo le voy a decir una cosa, no piense que sonrío de manera maliciosa. Lo único que le puedo decir es lo siguiente: los bancos no juegan, y usted que es comerciante, usted lo sabe, los bancos no juegan. Y ya tenemos estos años que uno tiene en los medios de comunicación, nos han enseñado que muchos gobiernos, cuando llegan estos momentos, al final de cuentas a veces gustan de no pagarle a quienes les deben, que pague el otro. Por ahí hubo un presidente que dijo de que la cuenta vieja no se paga. Si ustedes ¿qué van a hacer ustedes si llega el 16 y no le hacen los abonos necesarios, los abonos correspondientes, suficientes, para que ustedes se refresquen? Porque ahora me imagino que están ahogados y asustados.
¿Qué van a hacer ustedes entonces? Porque así mismo es, pero nosotros confiamos en que las nuevas autoridades, si estos que están actualmente no cumplen con lo que debieron haber cumplido, el Estado es una continuación y ahí están los documentos, están las evidencias, que hagan sus auditorías, que hagan lo que sea, para que sepan que realmente esa deuda está ahí, pero nosotros, porque René Jaque, el director de Bienestar Estudiantil, en las últimas reuniones que hemos tenido con él después de la pandemia, de ese dinero está ahí, habló de que tenía 3.000 millones de pesos para pagarlo a los suplidores, pero eso no se ha producido. Entonces, las nuevas autoridades, si lo que están actualmente no cumplen, las nuevas autoridades están en el deber de investigar, de auditar, de buscar soluciones y que no todas estas pequeñas y microempresas desaparezcan del mercado, que aportamos la mayor cantidad de empleo que hay en la República Dominicana, dígase las MIPYMES, y la mayoría o todas de estas empresas que suplen alimentos escolares son MIPYMES. Y el presidente de la República, su barco insigne era el programa de tanda extendida, y nosotros esperamos que no nos dejen enganchados con todos esos problemas que tenemos actualmente. Muy bien, me parece muy bien, bastante preciso, claro, inteligente la expresión suya, capellán, porque usted nos está diciendo que independientemente de sus reclamos, ustedes tienen mucha confianza en las nuevas autoridades si algo quedara sin pagarle, porque ustedes tienen fe en el principio de continuidad del Estado. El principio de continuidad del Estado en el tiempo, ustedes confían en que si algo quedare, las próximas autoridades, bueno, pues lo completen. Eso yo lo entiendo y me parece muy inteligente de parte de ustedes que comiencen a recordarlo. Hay, finalmente en este bloque, me gustaría preguntarle de todas maneras, ¿ustedes han hecho algún tipo de gestión de manera directa frente al jefe del Estado o al menos al ministro de Educación de manera directa? Es decir, autoridades que en este renglón van más allá de las propias autoridades del INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, que asume con ustedes la responsabilidad directa de esos recursos. Cada vez que hemos tenido situaciones difíciles, que la hemos tenido de manera recurrente, nosotros apelamos al más alto nivel y en varias ocasiones hemos tenido contacto directo con el presidente de la República, nos hemos reunido también en varias ocasiones con los distintos ministros de Educación y se ha buscado solución, pero ahora la preocupación es que lo que están se van y que nos dejen enganchados con estas deudas que son millonarias y son donde envuelven a más de 1.800 o 2.000 suplidores que son micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, pues vamos a hacer, capellán, una ligera pausa. Al regreso, vamos a procurar continuar desmenuzando, ¿verdad? Analizando esta situación, porque a ciencia cierta yo lo veo un poco engorroso, no lo veo muy simple, toda vez que justamente lo que viene presentándose, lo que está en la palestra,
es una serie de situaciones un tanto incómodas, para decirlo de alguna manera, en materia de los compromisos del gobierno con diferentes sectores. Y como usted señalaba, están próximos ya a entregar el poder y lo ideal es que antes de que salgan ustedes reciban lo que deben recibir para que no venga la expresión del señor aquel de que las deudas viejas no se pagan. Vamos a hacer una ligera pausa, capellán, y regresamos a un momentito nada más. No se mueva de ahí. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, aquí estamos de regreso con nuestro gran amigo Francisco Capellán, quien es el presidente de la Unión de Suplidores de Alimentos Escolares, UNSAES, UNSAE, y que es la entidad que representa a todos estos suplidores de los alimentos, de las tandas extendidas en las escuelas, del desayuno escolar, por otro lado, también están vinculados, y en fin, también están vinculados a aquellas personas que suministran otro tipo de alimentos en unos programas que creó el gobierno ahí, para el fronterizo, marginal, qué sé yo. El hecho de que todo eso eran situaciones para favorecer a los estudiantes, ya fuera en el interín de la pandemia o no. Pero acontece, como decíamos en el segmento anterior, que ahora el gobierno que está por concluir el día 16 de este mes, bueno, pues les adeuda a estos empresarios, a estos mini empresarios, porque ellos son mi pyme, bueno, pues una cantidad de dinero, a mi humilde parecer, exorbitante. Y ellos están preocupados porque no le han pagado. Capellán, a la luz de lo que ha ocurrido con respecto a estos atrasos, ¿cómo se manejarían ustedes con una situación que vi yo que ustedes estaban denunciando en el sentido de que los contratos no se han completado como de licitar, o si tienen ya contratos por este año y el que viene, etcétera, etcétera? ¿Y cómo van a continuar entonces? Porque si no están licitados, si no lo tienen ya en su poder, a lo mejor no lo tienen oficializado para el próximo periodo de gobierno y el próximo año lectivo. ¿Cómo manejarían esa situación si no se han adjudicado algunos contratos ya? Bueno, con relación al de tanda extendida, esos contratos están firmados para el próximo periodo, es decir, 2020-2021, porque sí, el próximo año escolar, perdón, el próximo año escolar, sí. Esos contratos fueron hechos por 2 años y están vigentes los de tanda extendida. Lo que no es tan vigente, que ya concluyó, es lo que es el urbano marginal, dígase pan y galletas nutritivas que se llevan a los centros educativos. Se hizo la licitación, como siempre, con todo el rigor de la ley 340 y todas las exigencias que exige
o que se necesita para poder participar en una licitación, de tener todos sus impuestos al día, de tener el asunto de la seguridad social, la TCS, al día, todos los requerimientos que se necesitan para usted participar en una licitación se cumplieron y se hizo la licitación en el mes de febrero. Esa licitación debió terminar con todo el proceso, debió terminar a finales de abril o a principios de mayo. Sin embargo, nosotros decimos que productos de la pandemia tal vez no se hicieron a toda velocidad o como estaba pautados. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos varias reuniones con el comité de compras de INAVIE y todos los ajustes que había que hacer se hicieron, es decir, algunos suplidores que no cumplían, que fueron descalificados, otros que no estaban al día en sus impuestos, también fueron, se pusieron al día en todos esos requisitos. Nosotros, como comunicadores, observamos que así como las presentes autoridades tienen estas dificultades con el sector suplidor de desayuno escolar, suplidor de alimentos, de las tandas extendidas, suplidor de los programas que surgieron en el interín de la pandemia, suplidores de todo eso, y a quienes le decían, compra, no te preocupes, que yo te pago, y ellos se llevaban del gusto, ustedes se llevaban del gusto, compraban y me metían en lío, y ahora tienen algunos hasta compromisos hipotecarios con instituciones crediticias porque no le han pagado. Bueno, mi pregunta es... Porque esos kits de alimento crudo, cuando nosotros íbamos al mercado a buscar esos productos, se escaseaban en el mercado porque como la demanda era tan elevada, se escaseaban los productos y esos kits tienen un costo bastante elevado y hacer tanto, por eso que hay tanto dinero envuelto en dicho programa y en los kits que debieron haberse pagado antes inmediatamente, porque era las cosas. Así es. Yo le quiero preguntar lo siguiente. Mi pregunta va en esta dirección. Estamos en un fin de semana que, bueno, si ustedes este fin de semana ya no han conseguido nada, es difícil. La gente está cerrando sus asuntos y así las autoridades, los funcionarios. Ustedes tienen ya solamente concluido mañana domingo, lo único que tienen es apenas 5 días. Es decir, lunes, martes, miércoles y jueves y el viernes. Si al viernes de la semana próxima ustedes no han tenido algo, yo lo veo difícil que ustedes lo reciban nada. Entonces, con las presentes autoridades. Directivos de las distintas asociaciones, junto con la Confederación Dominicana de la Pequeña y la Mediana Empresa, que pertenecemos todos a la Confederación, estamos en sección permanente. Es decir, que nosotros no vamos a descansar hasta el último momento de hacer lo que haya que hacer. Bien. Nosotros, capellán, solo nos resta desear, bueno, pues que la buena voluntad de Dios pueda ponerse de manifiesto en esta situación que envuelve a tantas personas que necesitan que esa situación se resuelva, porque sabemos que detrás de las panaderías, de los establecimientos que suplen la comida, de otro tipo de negocios, pymes, que dan tan noble servicio para que los estudiantes del país, los que están en las escuelas públicas, puedan tener sus alimentos, puedan acudir a estudiar desayunados, almorzados y merendados. Bueno, pues ustedes que hacen todos esos esfuerzos,
deben real y efectivamente respondérsele para que asimismo a quienes le trabajan a ustedes pues puedan resolver sus problemas. Reitero nuestra solicitud al Altísimo para que esta situación se resuelva y todos podamos pues, volver a la tranquilidad, porque la verdad es que genera mucha intranquilidad la situación en que ustedes se encuentran. Dios permita que nadie tenga que perder su casa hipotecada, ni su carro hipotecado, algún camioncito que empeñaron por ahí para comprar cosas. Y el que tenía sus ahorros, porque algunos tenían sus ahorros, esos fueron los primeros que se van, ¿usted me entiende? Exacto. Cuando se acaban lo que usted tiene de capital es que va a esos medios para poder obtener los recursos para cumplir con esos compromisos. Así es. Bueno, capellán, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para que este programa Reflexiones, bueno, pues pueda llevar esas orientaciones y las informaciones a toda la colectividad. Muchas gracias. Gracias a usted por darnos la oportunidad de participar en tan visto programa. Y escuchado programa, como dice la escuchado, gente. Sí, así mismo. El cliché. Amén. Señores, sin tiempo para más, vamos a recordarles que este espacio se produce cada sábado a partir de las 12 del mediodía. El próximo sábado, por este mismo medio, vamos a estar aquí nueva vez en otro espacio similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.